Hoy, con motivo del desfile conmemorativo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, se habilita doble sentido en circulación en Avenida Reforma tramo con Nicolás Zapata al Metrocampo. En la calle Duresti se va a destinar a concentración de contingentes que participan en el desfile. El recorrido va a ser por Venustiano Carranza con inicio en la calle Duresti. Los contingentes escolares, pobres niños los que les tocó participar en el desfile, sí, muy simbólico, muy conmemorativo, pero bueno, los hicieron levantarse temprano y salir a concentrarse precisamente en estos contingentes escolares y militares que van a salir a la izquierda sobre Avenida 18 de Marzo con dirección a Avenida Himno Nacional, mientras que el resto de los contingentes van por la derecha sobre las calles Fray Diego de la Magdalena hacia el inicio del desfile, que va a ser a eso de las 10 de la mañana. Justo cuando nosotros estemos terminando transmisiones, va a iniciar el desfile, claro, en conmemoración del 20 de noviembre, el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ello y que no te tomen por sorpresa si vas a transitar por Avenida Himno Nacional, Avenida Venustiano Carranza, el centro histórico, va a estar este desfile para que no te tome por sorpresa. Y bueno, pues quien quiera acudir a verlo, sí, claro, a disfrutarlo, pues también será algo significativo. Oye, pero hablando precisamente de conmemoraciones de fechas importantes, se dio esta reunión de la PEC, de la Alianza Asia-Pacífico, y acudió el presidente de México. Eso ya es una nota, el hecho de que haya ido Andrés Manuel López Obrador, porque lo que había hecho es que había estado enviando a Marcelo Ebrard, canciller, ¿no? Pero como pues ya se fue, una campaña que no funcionó, pero se fue y que terminó dejando la Cancillería, pues el presidente acudió personalmente a esta reunión de la PEC en un entorno en donde parecía que México tenía todas las de ganar, porque a ver, el debilitamiento de las relaciones entre China y Estados Unidos, a quien ha favorecido es a México, pero aún así llegó y parece que fue uno de los países más observados por el tema de la inseguridad y del trasiego de las drogas. Javier Rueda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes en este inicio de semana. ¿Cómo se dio esta reunión, Javier? ¿Cómo la viste y qué es lo que queda de la misma? Pues en la balanza hay cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas, en primer lugar, es que México participa. Sí. El estar dentro de esos 21 miembros representativos es importante para México, y que se contemple la economía y sobre todo el volumen económico que México puede llegar a presentar para todo este tipo de asociaciones. Creo que enfocados a la economía y el desarrollo, el poder generar relaciones es muy importante, el poder codearse con todas las personas que realmente mueven la economía mundial, pues a partir de ahí México tiene la gran oportunidad de poder hacer esas relaciones y poderlas explotar de una mejor manera. Creo que el encuentro es destacado, sobre todo en ciertos aspectos. El hecho de poder juntar al presidente estadounidense y el presidente chino, pues es en un certamen de este tipo. Ya es un avance esto. Ya es un gran avance, ¿no? Sabemos que hoy en día las guerras se viven dentro de lo que son los factores económicos, que las conquistas se hacen de manera silenciosa con la economía. Claro. Y el encontrar a Estados Unidos y China sentados en un foro debatiendo sobre cuál va a ser el devenir económico mundial, pues es muy importante. Hay temas importantes de acuerdo a lo que eran esas tensiones políticas que parece que dentro del foro no se limaron, pero tampoco se hicieron más grandes. Se acrecentaron, ¿verdad? Y dentro de lo que es ese punto, para México, bueno, pues le representaba esa posición o ese escaparate idóneo, sobre todo no para Estados Unidos, que es nuestro socio comercial, como todo el mundo sabe, número uno, sino para poder diversificar un poquito ese portafolio, diversificar un poquito ese esquema, entendiendo que México es el país número uno en tratados de libre comercio. No hay un país en el mundo que tenga más tratados de libre comercio que México, por lo que el juego de las barreras, de los impuestos, de los aranceles, etcétera, para México es muy interesante, y México es muy interesante para muchos países. Creo que a partir de ahí la importancia de México radicaba en generar ese tipo de relaciones y no generar un esquema político, sino generar un esquema mucho más orientado a la parte económica. El hecho de que el presidente Andrés Manuel haya ido, pues tiene sus pros y tiene sus contras. Quizá una de las contras es que dentro de lo que son esa línea de discursos, dentro de lo que va siendo esa afiliación hacia ciertas tendencias políticas, pues no era el apego realmente lo que tenía, o no era el foro para poderlo externar o para poderlo hacer, y eso debilita en cierta forma esa capacidad de poder generar relaciones. Pero como puntos positivos, pues encontramos que casi el 90% del comercio de México pues se realiza con estos miembros, ¿no? Y entonces con los que México hace negocio estaban ahí, y a partir de ahí poder generar ciertos aspectos muy importantes, como por ejemplo, sobre todo para el Bajío, la parte automotriz. Curioso cómo la parte automotriz evidentemente está girando hacia la parte eléctrica. Curioso cómo el mundo está leyendo sobre todo los aspectos de nuevo negocio, y sobre todo China. Creo que China fue el país más fortalecido dentro de lo que fue este foro. Estados Unidos
entendió ese fortalecimiento y a partir de ahí podremos sacar ciertas ventajas. Es lógico que México no puede hacer gran negocio a veces con China por los tratados, el TMEC, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que sí surgió es cómo China estaba muy interesado en generar negocio con México. Quizá habría que ver cómo va a ser esa política, qué va a representar en el país y sobre todo la apuesta hacia una transformación digital y a lo que a México le pegó muchísimo, una transformación verde, que más allá de partido político es una transformación ecológica, ¿no? A lo que México no le ha entrado, Javier, y este fue también uno de los grandes reclamos, ¿no? Mientras todas las naciones llegaban con compromisos claros de disminución de gases de efecto invernadero, mientras llegaban con propuestas de nuevas vertientes tecnológicas para reducir el impacto ambiental, etcétera, pues México se quedaba un poco al margen de esta agenda. Exactamente, eso quitó un poquito, hizo que la potencia no fuera tan atractiva de acuerdo a lo que era la línea de negocio, ¿no? Como que México tiene mucho que ofrecer, pero también necesita presentar futuro. Claro. Y el poder presentar futuro pasaba por varias cosas. En primer lugar, la transformación digital. Sabemos que México no es un desarrollador tecnológico como tal, es un consumidor de tecnología y eso frena mucho. Y también la generación de la línea verde, ¿no? Donde empresas como la que hemos hablado en muchos espacios acá, paraestatales como Pemex, etcétera, etcétera, pues pega mucho, ¿no? Habría que ver sobre todo en cuánta parte del discurso es factible y cuánta parte del discurso no. Y sobre todo en la cuestión de la cumbre, encontrar a China como un aliado comercial, pero un aliado comercial que exige para poder aliarse con él. Es decir, a China le sobran socios. Para que México pudiera ser un socio comercial con China, pues evidentemente tendría que presentar posturas mucho más interesantes para poder tener un mejor impacto y que esa presencia china pues solventara ciertas carencias, claro, que a lo mejor no nos está dando el tratado. Ahí parecía, y fue interesante ver esta puerta, como lo decías, de negocios, Javier, con Acapulco. Me llamó muchísimo la atención que China dijera: te ayudamos con Acapulco, necesitas ayuda para la reconstrucción de Acapulco, nosotros ponemos materiales, nosotros pondríamos tecnología china para volver a reconstruir Acapulco, ya no el de los 70, el que estábamos acostumbrados a ver antes. Va a ser un nuevo Acapulco, incluso hasta con visión china, Javier. Sí, habría que ver varios aspectos. Creo que aquí es importante comentar qué sucede. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el famoso Dragon Mart, ¿no? En la Riviera Maya, en donde China pues prácticamente le colocaba a Estados Unidos el principal puerto comercial, y de repente por un decreto presidencial en aquel entonces se había intentado frenar por multas ecológicas, etcétera, etcétera, pero bueno, por un decreto presidencial de en aquel entonces Felipe Calderón, se marcaba clarísimo de que Estados Unidos realmente marcaba la línea comercial de México de una manera muy descarada, no tener un puerto comercial. China lo siguió intentando. No hay que olvidar, por ejemplo, la licitación del tren Querétaro-México, como también una empresa china gana de calle la licitación, lo puede construir, y por un decreto presidencial, en esta ocasión, por la parte de Enrique Peña Nieto, pues se elimina, ¿no?, la parte del tren, de acuerdo a lo que era la parte china. Ahora viene la parte de Acapulco, en donde podría ser un intento más para que China pudiera incursionar en un mercado que, si lo vemos, por ejemplo, en Sudamérica o en Centroamérica, sería muy interesante. Las principales presas eléctricas, por ejemplo, en Perú, son chinas. El 60% del petróleo venezolano es chino. China está dentro de lo que es la línea argentina, ¿no? Ahora con lo que es el BRICSA, ¿no? Toda la adhesión de Argentina a lo que es el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y China tiene gran cantidad de conquista, sobre todo en el factor económico, donde México parece ser muy interesante. Ahí tendríamos que ver cuál es el factor geopolítico, cuál es el factor de Estados Unidos, y cómo se mueven las cartas. Ahora, Javier, ¿qué tanto falló México en la colocación de la agenda dentro de la APEC? Y te lo pregunto en estos términos porque parecía, insisto, que México tenía todas las de ganar. A ver, podía llegar a venderse como destino estratégico y como conexión entre las diferentes naciones que estaban participando, porque la ubicación geográfica y los tratados de comercio internacional así lo permiten. Es decir, podría haber llegado a ofrecer todas las bondades que tenía, y al contrario, lo que queda de México, y lo veíamos, por ejemplo, en las publicaciones de los medios norteamericanos, era este reclamo de Estados Unidos y de Canadá por el trasiego de las drogas, por la inseguridad, por las muertes, incluso observaciones muy fuertes que Estados Unidos ha hecho sobre la garantía de seguridad a las mujeres en México, sobre todo a las mujeres trabajadoras dentro de la maquila, el reclamo que hizo Estados Unidos a el trasiego de las drogas hacia Estados Unidos, de lugares que tienen ya alertas de viaje dentro de nuestro país y donde simple y sencillamente las empresas pues no quieren instalarse, no quieren saber nada de México, y este reclamo a la inacción por parte de las autoridades mexicanas, pero también a la negativa de aceptar la colaboración internacional.
Sí, para México representaba una plataforma crucial, sobre todo para fortalecer relaciones comerciales, Estados Unidos, China, Japón, Canadá, y dentro de ese punto generar una línea mayor de comercio. Sabemos que son nuestros principales socios comerciales, pero podríamos llegar un poquito a más. Creo que se malentendió ciertos aspectos de México, porque realmente se llegó a presentar como si viviéramos en el viejo oeste, en donde todo se arregla a punta de pistola. Pero es que en realidad los problemas y los puntos importantes que tiene el país, como tú mencionabas, en el factor de seguridad, en el factor de todo lo que son los feminicidios, etcétera, etcétera, pues trasciende. Quizá cuando nosotros vemos la dimensión de la noticia a un nivel internacional, podríamos entender en el problema en el que estamos, ¿no? Quizá para nosotros se nos ha podido convertir en cierta rutina que no pudiera llegar a afectar nuestro trasiego económico, nuestra línea o generación económica. Pero a nivel internacional sí es un tema. Creo, cuando empezábamos un poquito a platicar de este tema, el hecho de llevarlo un poquito más al factor económico, a lo que era el factor político. Y esos son los puntos que hay. Cuando de repente lo quieres llevar a un factor político, donde quieres exponer, hacer o quedar en una posición que a veces no te favorece, pues tiene esos puntos, ¿no? México realmente sí sale fortalecido porque el 87.6% del comercio se genera con estos países, pero ese fortalecimiento también debe darse en una imagen, ¿no? Ojalá que México tuviera una mejor imagen en el panorama internacional, como así lo merece, aunque para poder hacer eso realmente necesitaremos cubrir ciertos rubros que son evidentes y que a lo mejor, como comentamos al principio, son una rutina para nosotros, pero económicamente pega, ¿no? Pega, por ejemplo, un gobierno que cancelaba un aeropuerto, un gobierno que pone un ejército a construir, un gobierno que no puede controlar la frontera. Me acuerdo, por ejemplo, con Marcelo Ebrard, cuando estaba todo el debate de los aranceles, cómo la parte migratoria era una parte de chantaje, etcétera, etcétera. Pues parece que eso vuelve otra vez, y ojo, porque viene Trump. Y ese punto y puede el ser incumplimiento de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, porque Canadá no perdonó. Canadá llegó y dijo, sí, muy atractivo socio comercial, sí, mucho tratado de libre comercio, pero y el maíz transgénico y las determinaciones que de manera arbitraria ha tomado el gobierno mexicano y que están impactando en este tratado donde están, ¿no? Maíz transgénico, condiciones laborales dentro de lo que son las diferentes empresas tema mexicanas. Energético, como ya lo mencionabas. Sí ganamos la licitación dentro de lo que era la parte de automotriz, ¿no? Esa era una parte muy importante, pero ganamos un porcentaje dentro de lo que era esa línea de convenio, pero nos dejaron en el tintero muchísimas cosas. Entonces, creo que México es bueno que se codee ante estos países, pero también es bueno entender que México tiene grandes áreas de oportunidad para poder estar al nivel. Y poder estar al nivel significa que si tienes una relación comercial muy buena, la puedes mejorar. Y que dentro de lo que es esa diversificación de mercados y nuestros principales socios comerciales, como es Canadá y Estados Unidos, pusieron en evidencia o marcaron ciertas connotaciones que no dejaron muy bien al país, pues quizás sería un punto importante para poder diversificar el mercado. Lo habíamos hablado en diferentes espacios, ver en Asia, ¿no? En los gigantes asiáticos, cómo México puede crecer, y sobre todo con la necesidad, no hay que olvidar el nearshoring. El COVID lo que nos dejó es que China está muy lejos, los canales de comunicación son muy cercanos, pero la parte de la transportación, del trasiego de mercancías no lo es tanto, y ese nearshoring podría ser con alianzas con diferentes países que nos lo podrían permitir. Se ha presumido muchísimo el nearshoring en el país, pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Claro. Tenemos una balanza comercial en donde el país importa más de lo que exporta. Entonces, poder generar ese nearshoring representaba en este tipo de foros generar esas alianzas estratégicas en donde los países, pues evidentemente pusieron quizá esa parte de inseguridad, esa parte en la que hacer negocio en México no es tan sencillo, esa diferencia a lo mejor social o cómo van viéndose dentro de lo que es el esquema político ciertos factores que a veces no nos convienen. Javier, pues va a ser muy interesante, como lo decías, ahora qué va a hacer México con esas áreas de oportunidad. Híjole, quisiéramos pensar que se van a atender, quisiéramos pensar, ya veremos, si no en esta administración, pues en la que está por seguir. Gracias, Javier. Al contrario, un gusto como siempre empezar la semana con ustedes. Al contrario, gracias por estar aquí en 20 de noviembre, muchas gracias. Así es. Javier Rueda, economista, platicando con nosotros. Altavox.